Dentro de todos los aceites vegetales, el aceite de palma es uno de los más económicos y a la industria de los procesados no le interesa tu salud, solo le interesa el dinero. Actually, I'm not hate palm oil because it helping my country, but the thing is, it too much already. En este momento las poblaciones locales comienzan a tener problemas de salud. Ya, kalau saya pribadi, kalau memang ada pekerjaan yang lain, saya lebih jauh untuk memilih pekerjaan yang lain daripada bekerja di perusahaan kebun sawit. Hace 2 años me encontraba grabando un reportaje sobre la deforestación en Amazonas y las consecuencias de esta misma. Hoy en día me encuentro en la otra punta del mundo grabando un segundo episodio de esta serie. Una vez más de la mano de Hanun. Hanun es una marca de muebles y de decoración sostenible que con sus productos intenta frenar la deforestación. Deforestación como la que vamos a ver en este reportaje. Y es que solo con un consumo responsable podemos frenar estas problemáticas y dejar de destruir el planeta como lo estamos haciendo. Pensando en el futuro, pensando en el planeta que se encontrarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y si bien es cierto que lo que vamos a ver en estos días no es directamente causado por la industria del mueble, es un ejemplo más y un ejemplo perfecto de cómo la toma indiscriminada de recursos puede destruir la fauna, la flora, un ecosistema, incluso un país entero en cuestión de pocas décadas. Indonesia de siempre ha sido un país enormemente rico, biodiverso, rico en naturaleza, en cultura, en diferentes islas con especies endémicas de fauna, de flora. O así venía siendo. Todo esto está terminando en las últimas décadas con una gran problemática, una deforestación masiva, y aquí van algunos datos que lo corroboran. Este país, que directamente ha perdido 1/4 de sus selvas totales en los últimos 25 años, es también directamente uno de los 3 países más deforestados del mundo. Se calcula que hasta un 80% de la tala forestal en Indonesia se realiza de forma ilegal, habiendo varias industrias en este mercado. Por ejemplo, Indonesia también lidera la tabla de mayores deforestadores tropicales a nivel mundial causados por la minería. También el negocio de la madera, con clientes como los que tienen en China y en Japón. Pero sobre todo aquí hay una problemática principal y más fuerte que las demás, y es el ya conocido aceite de palma. Si existe algún tipo de grasa que está denostada por la sociedad y que nos genera miedo a todos, es el aceite de palma, pero también hay que indicar que como tal el aceite de palma extraído desde la planta no es tan peligroso. Cierto es que el 50% aproximadamente de la grasa de dicho aceite es grasa saturada, pero también tiene altísima cantidad de antioxidantes, de betacaroteno, determinadas vitaminas que pueden ser beneficiosas para el organismo. El grandísimo problema de dicho aceite es que es refinado, es sometido a altísimas temperaturas, por encima de 200 grados, es hidrogenado, y ese aceite, cuando ya lo encontramos en bollería industrial, en galletitas, etc., es el que principalmente puede favorecer la producción de radicales libres, de inflamación, la predisposición a la formación de placas de ateroma en nuestro sistema cardiovascular. Ese es el grandísimo problema, el tratamiento que se le da al aceite de palma para que posteriormente sea utilizado por la industria de la bollería y de la comida industrial. Nos encontramos en Sumatra, en el norte de Sumatra, uno de los puntos rojos de esta problemática. Y todo esto que hay tras de mí, todas estas tierras, tiempo atrás se conformaban como bosques lluviosos, como pura selva virgen de Indonesia. Hoy en día solo zonas deforestadas y plantaciones de palma gigantescas, como la que vemos allí a ese lado. Estas zonas de justo debajo de la colina fueron deforestadas hace poco más de un año. Por eso, si bien es cierto que se ven verdes por este follaje natural que ha crecido durante estos meses, no os engañéis, ya hay pequeñas palmas plantadas. Hemos estado viendo incluso cómo las siguen plantando en estos momentos. Y esto es lo que está ocurriendo en Indonesia, un país que vende sus selvas vírgenes, que vende su fauna y su flora endémica e icónica, como son también los orangutanes, por el negocio del aceite de palma. También es el máximo productor de palma aceitera a nivel mundial. Entonces estamos aquí para conocer la actualidad de esta problemática, de esta situación, conocer también en qué contexto surge todo esto e intentar comprender por qué esta población local, las familias, incluso los gobiernos acaban entrando y cediendo a este negocio de la palma, condenando así probablemente el futuro de la región.
aceite de palma es uno de los peores aceites que encontramos. Especialmente se utiliza en la industria porque es muy económico y las respuestas que generan en nuestro organismo son desastrosas. Desde que glica estas proteínas y hace que la sangre, las moléculas que transportan la sangre, vayan caramelizándose, y esto hace que genere una inflamación sistemática en nuestro cuerpo. Es como si por el conducto de una tubería estuviéramos llevando petróleo, veneno, en vez de agua a nuestras células. Y este es el fruto de la palma, de aquí proviene todo, de esto sale todo. Lo que tengo tras de mí son estas montañas de frutos, de semillas. Esos núcleos grandes y pesados son lo que bajan de los árboles con sticks, con palos largos. Es un trabajo peligroso realmente, porque hay que trabajar forzando la espalda, forzando el físico, y además, si una de estas bolas de pinchos te cae en la cabeza, estás muerto. Si tu palo de metal, tu palo metálico, toca con uno de los tendidos eléctricos que hay por las plantaciones, estás muerto. Si la flor de este árbol cae de forma continuada en tus ojos, te quedas ciego. Es un trabajo duro y, por supuesto, largas jornadas, mal pagadas. Este es el fruto cuando está maduro, amarillo, naranja. Los que veis que están negros significa que aún no han madurado. Cuando está en este punto ya está listo. Aquí ya se puede procesar y existen dos calidades diferentes. El aceite de palma de mala calidad se extrae de esta corteza, de la corteza del fruto. Sin embargo, el de buena calidad se extrae de la semilla interna. Saya pernah bekerja di satu perusahaan kelapa sawit di daerah Pekanbaru. Nah, saya di sana bekerja sebagai pemanen. Perharinya itu harus didapatkan 150 tandan. Ini masalah pendapatan gajinya. Yang saya dapat itu perharinya 120.000. Nah, itu saya kembali bekerja sampai ke jam 4 sore. Tinggal di perkebunan, di perumahan perkebunan kelapa sawit Pekanbaru. Itu saya kerjakan dalam perharinya itu mengambil sawit itu memakai egrek. Nah, itu berat buah itu kurang lebih sekitar 45 ke 50 kilo. Nah, perharinya itu harus saya angkat ada 150 tandan. Ya, kalau saya pribadi, kalau memang ada pekerjaan yang lain, saya lebih jauh untuk memilih pekerjaan yang lain daripada bekerja di perusahaan kebun sawit. Y así termina nuestro primer día, un primer día intenso, explorando, investigando, documentando. En este caso nos encontramos en una casa local, en uno de los poblados, un entorno muy rural, también con el ganado en el propio asentamiento, familias de mayoría musulmana, estaréis escuchando de hecho el rezo de fondo. Este contexto en el que viven, rodeados completamente de esta palma aceitera, de estas plantaciones, es decir, este ecosistema que les rodea, está ya completamente desequilibrado. Desde hace muchísimo, por supuesto, es decir, históricamente aquí se ha convivido con fauna salvaje de gran tamaño. Es decir, siempre han tenido que lidiar, por ejemplo, con los ataques de los tigres. Pero sin embargo ahora hay varias cosas que están cambiando. Entre otras cosas porque los animales cada vez tienen menos terrenos salvajes, menos tierras naturales y salvajes donde convivir. Y a veces se acaban acercando mucho más a estos poblados. También, por ejemplo, parece ser que al elefante le gusta el fruto de estas palmas, por eso se mete en las plantaciones, por eso a veces acaba entrando en los poblados. En este mismo poblado hace cosa de un par de meses destruyeron directamente un par de casas y estos son también después muchos conflictos. Algunos elefantes incluso acaban disparados, muertos. También los tigres persiguen a estos elefantes. El tigre aquí no caza al elefante una vez que es adulto, pero sí a las crías. También caza al jabalí. Al jabalí parece ser que también le gusta el jabalí salvaje, el cerdo salvaje. Se mete también en las plantaciones para comer la raíz de las palmas. Entonces se han dado avistamientos, incluso ataques de los tigres en las propias plantaciones. Es decir, no es lo mismo como podía pasar tiempo atrás, en el pasado, que un hombre se adentrara en la selva y que fuera atacado por un tigre. No, ahora se están dando ataques de tigres en zonas que son de trabajo del hombre. Los hombres, grupos de personas trabajando en las plantaciones, y aquí se llegan a dar también ataques de tigre.
La principal causa que se utilice el aceite de palma en muchos productos comestibles es el valor económico que tiene este. Dentro de todos los aceites vegetales, el aceite de palma es uno de los más económicos y a la industria de los procesados no le interesa tu salud, solo le interesa el dinero. Hay una duda que no consigo entender y es dónde va todo el dinero. ¿Dónde va todo este dinero? Estamos hablando de que produce miles de millones, en torno a 30.000, 40.000 millones de dólares anuales. La vida, la calidad de vida, las comodidades de la vida de los locales no evolucionan, no mejoran con el paso de los años. Cada año se produce más, pero aquí todo sigue igual. Hablamos de que hoy por hoy en torno a un 50% de los productos de un supermercado lleva aceite de palma. ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún porqué? Principalmente hay uno, el dinero. Es muchísimo más barato que los demás. Abaratar los costes y aumentar los beneficios. Están vendiendo las selvas y los bosques de nuestro planeta. De esta forma están hipotecando, están condenando nuestro futuro y el futuro también del mismo planeta. Pero además, con todo esto, con este fin económico, están también vendiendo nuestra salud. Entonces, en estos momentos vamos a descansar en un lugar magnífico. Nos encontramos en un lugar, en un complejo de cabañas de bungalows llamado Sumatra Jungle Huts. Esto, aparte de ser un lugar increíble, ya fundido en las selvas vírgenes, al menos en las que quedan, estamos en un lugar, en unas cabañas levantadas de la nada, con la propia madera que trae las riadas de este río que tenemos justo aquí debajo. Madera reciclada, se podría decir, ¿no? Proveniente de estas riadas y las propias piedras también del río. Y además, este es uno de los lugares donde podemos tener encuentros con esta fauna salvaje tan dañada, pero esta fauna salvaje que aún queda en las selvas. Y a entender, a disfrutar al fin y al cabo de cómo era todo esto antes de que se viera destruido. Comenzamos temprano por la mañana a caminar entre la palma aceitera, entre las grandes plantaciones de palma, como no podía ser de otra forma. Pero acabamos de llegar a la frontera, al límite con el Parque Nacional, con Gunung Leuser. La vista desde el aire impactante. Antes todo esto era selva. Ahora todos estos terrenos están ya abrasados por las plantaciones, completamente deforestados. Vamos a entrar a lo que en origen era todo esto, a la selva virgen, al lugar donde habitan los tigres, los elefantes y por supuesto los orangutanes que después acaban entrando hoy en día en las comunidades y en las plantaciones. Por eso susurramos. Ojalá tengamos encuentros con esta fauna salvaje en uno de los parques nacionales más increíbles del mundo. Vamos dentro. Esta exploración de selva está liderada por Jason. Jason es un local que se ha criado en estas selvas. Desde niño convivía con su padre en estas selvas durante días, durante tiempo. Ahora mismo trabaja en una organización que lidia con los problemas de las comunidades locales con esta fauna salvaje que se adentra en las zonas donde viven ya las personas, los humanos. Estamos ya debajo de un árbol con orangutanes, se les puede oír. Vamos a comenzar, pero este es tremendo. Sí.
Esto ha sido empezar por todo lo alto. Ahora vamos caminando y vamos notando el olor de la orina de los orangutanes. So the smell it is a bit same like ginger. Ginger. So this is very good medicine for your stomach when you have a pain in your stomach in the jungle. You can just clean the root with the soil. You can cut like this, and then you can wash it. You can eat also, but the good one is you can boiling, and then you can just drink the water. You can grab like this to making the smell becoming a bit stronger. You feel it? Yeah. We call this one in Caronis, in my culture, is temu kunci. After you clean it, you can just Can it, right? yeah. The how to say, the taste like more long you take it can little bit bitter and how to say make like little bit spicy too. You will try. Pero tiene como un toque, parecen las especias de la comida de aquí. Yeah. Como amargo, un poco picante, pero está bueno. Puedo sentir, puedo ver que esta selva es más seca que otras selvas, no es tan embarrada como puede ser el Amazonas. La siento más como un bosque, pero eso sí está lleno de sanguijuelas, como esta que tenemos aquí. Para cuando te quieres dar cuenta, estás ya sangrando por varios puntos de la pierna, de las axilas y de medio cuerpo. Fijaos en esto, cómo busca el calor. La única forma de que no te entren sanguijuelas, o al menos la forma de intentarlo, porque pueden entrar igual, es meterte bien la ropa por dentro, la camiseta por dentro del pantalón, los calcetines ahora irán por encima del pantalón, y el antimosquitos, en teoría, el repelente también puede repeler a las sanguijuelas, a las lichis, pero es una batalla perdida, hay demasiadas. So this fruit same like magic fruits, you know. This is when they is not old yet. When they already old, fruit is like this, become like this, and then you can touch this one. Or you eat this one fruit, later everything you eating or even drink the water, the taste be sweet when they pass here. So we can eat? You can eat, but later when you eat something even spicy, something like water, everything like like you see when you make like this, also sweet. Or if you want like that, it's fine, you can eating. Ok, bueno, hemos venido aquí para probar, parece como una pequeña perla. You just take it from here. Yeah, like here. Yeah. Okay. You have some seed inside, alright? How the taste? Is a bit sweet. You can try this one. Then Muy later dulce. you will feeling. Soon you will feel. Even you drink the water, the taste be sweet. Ok. Sanguijuela en la cara. Otra planta medicinal para el dolor de estómago. Mágico este día que acabamos de vivir, mágico, explorando las selvas, dándonos cuenta de la cantidad de fauna salvaje que podemos encontrar. Antes todas estas regiones eran selva virgen, ahora prácticamente solo queda el Parque Nacional. Hemos estado con orangutanes, con tipos de monos, con los gibones, con ardillas, entre ellas las voladoras, serpientes, reptiles, insectos, cantidad de aves. En estas zonas también nos hubiéramos podido topar con elefantes, con tigres, pero como digo, es la única selva virgen que queda en estos momentos. Y otro de los motivos de que los locales, las familias en los poblados quieran palma antes que plantar frutales es que los orangutanes y otros monos no van a la palma como van a los frutales. Si tienen frutales tienen que estar
pendientes todos los días de que esa fruta, que es su producto, no sea robado por los monos. Entonces es otro motivo más de que se siga destruyendo la selva. Vamos a disfrutarla por unas horas más. Hoy dormimos aquí mismo, en mitad del parque, en mitad de la jungla, en un campamento aquí mismo junto al río, así que toca pescar para poder cenar algo. So I'm starting going to the jungle with my dad like around 15 years old. So I'm already joined my father going to the jungle. But it's long time ago we are doing very bad thing to the jungle, like a sample, like we are cutting the wood, find the fish. They are showing me many things in the jungle that teach me how to survive also in the jungle. But now I realizing all what I do with my dad long time ago is not very, I mean not all is good, not all is the best one. 15 years old me, until now this is already bang, all is gone. Most of the jungle I see long time ago now is already palm oil plantation. I feel so fucking sad, but what can I do? We cannot we cannot do a lot like in here in Baturongreng ecotourism, but at least what we do now with the local community in Baturongreng, we try to making less we try to making more jungle and less palm. The problem when we are doing patrol in the border of the national park, we still find many people doing illegal activity, especially like they're hunting by gun, and then also they set up the trap. With Sumatra Ranger project we collect more than 60 trap every day. It's good to making economic for the people, but less rest than that I don't see is the good point from the palm oil plantation. Jungle trek in Baturongreng. See the monkey, see the bird, see orangutan. Hey, jungle trek in Baturongreng. See the monkey, see the bird, see orangutan. Gente, lo que vamos a ver ahora es realmente interesante. Llevamos ya varios días explorando esta región, encontrando una gran problemática, una industria que le da igual terminar con estas tierras y el futuro de esta gente por el dinero y el dinero. Familias locales que en su mayoría también anteponen el dinero rápido que no el futuro de sus tierras y de sus hijos y de sus nietos. Ahora bien, esto no es así en todos los casos. También hay personas que están luchando, tal vez sin muchos medios, tal vez sin muchos fondos, pero luchando fuertemente en su día a día por un futuro mejor. Vamos a entender cuál es su idea de futuro, de dónde viene, de dónde nace estas luchas internas y sociales, y a entender pues cuáles son los proyectos, así que vamos allá. It actually, why I running this project, it because I feel it and I see how it's changed around where I grew up. Now I am 26 years old, and my family, my father, they used to go to the forest, and I used to grow up in this area with a beautiful nature. But when I was around 13, 14, it started to change. Every people here, they change their trees, the local trees. When I was 16 years old, I started to learn ecotourism. So after I working in conservation about 2 years, I decided to do something in my village.
with these projects, we do reforestations, we planting around in the Netherlands in the boundary. We have some fruit trees that I hope when these fruit trees making fruits, the local people also making money, because some of the local people, they don't want palm oil, they want fruit trees. Of course, during these days, we have seen the factory, the main factory near to this village in where they work with the palm oil, right? Yeah. What about the consequences of this factory and the pollution for the river and for the jungles? Some of the government side, they say before, like that after they process this palm oil, you know, they throw it like it's dirty water from the factory, but they say it's already safe, even they throw it to the rivers, you know, but still for the local people who take a drink in the rivers, you know, it's also still not healthy for them, you know. The thing is, in this area, you know, we own big pieces of the land. Only 20% it belong to the local people, 80% it belong to the company, you know. So we are the local people here. We only a worker for this company. Chicos, gamberros. But the government, they do reforestations, but it's not planting the local trees. It's for planting a palm oil. So they give it like facility for the local people. Actually, I'm not hate palm oil because it helping my country. It also helping the people in this country, you know. But the thing is, it too much already. So this one, it's the trees for the corridors, you know, that we can planting in the border of our Netherlands too. So this trees is really fast to grow, and they have a big, not big, a lot of roots, you know. So it's good for the soil to protect from the rivers. Now, a lot of monkeys in this area, they lose their habitat. So why I want to build the corridor? If in the future, you know, we can connect to the national park or to the place that where is no palm oil, you know, from these trees, so they can still using these trees for as a corridor to get through to that, you know. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Nos destruyen nuestra casa para haceros champú y gel. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Se llevaron a mi mami y a mis amigos también. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Buscan aceite de palma y del fuego me escapé. Cada vez tenemos más estudios y evidencia de que estos aceites vegetales, girasol, canola o de palma, tienen una respuesta muy negativa sobre nuestra salud, generando respuestas como puede ser un aumento de células cancerígenas. A día de hoy, en España, el Departamento y la Asociación de Nutrición de Españoles está totalmente financiada por empresas corporativas. ¿Vosotros creéis sinceramente que a estas empresas les interesa que esta asociación, una asociación que forma a nutricionistas, vayamos en contra del sistema? Al final se ha creado aquí un pequeño mundo, un pequeño ecosistema, hablando de todo el tema de la industria de la palma, donde reinan estas grandes compañías, el gobierno, donde hay ladrones que entran a las plantaciones para robar, donde hay personas encargadas de vigilar que estos ladrones no roben los frutos de la palma. Ya al final todo el mundo quiere sacar dinero de esto. Y después también, en este momento, las poblaciones locales comienzan a tener problemas de salud. Yo no puedo afirmar, y ellos tampoco tienen la certeza de que estén relacionadas con la contaminación, con las fábricas, pero antes no lo sabía y ahora sí los hay. Infecciones cutáneas fuertes, no a raíz de heridas, sino que emanan desde dentro de los cuerpos, es decir, se empiezan a hinchar los cuerpos, brota pus, brotan grandes infecciones y aquí nadie sabe de qué es, pero claro, tampoco nadie se preocupa, tampoco nadie levanta la voz de alarma, tampoco nadie quiere saber si es que es culpa de esto o no. Esta es una industria ya demasiado grande, pero ¿qué pasaría si se acabara?
¿qué pasaría si ya esto no diera para más? No se pudiera sacar más palma o directamente la palma no tuviera este valor en el mercado o ya los otros países no la quisieran. Si ya no se estuviera exportando palma desde aquí, ¿qué pasa con todo esto? Las empresas están rehusando de utilizar el aceite de palma porque proviene de la deforestación, porque está en tela de juicio todavía el tema de los problemas de salud. De hecho, desde el año pasado, tal vez hace 2 años, las exportaciones nacionales de Indonesia, también en Malasia, están empezando a disminuir, están empezando a caer. ¿Por qué? Precisamente porque desde Europa, desde otros mercados, están empezando a rechazarlo. Desde aquí, ¿cuál es la versión? ¿Cuál es el discurso? Que es discriminación desde Occidente, discriminación al producto nacional. Sea como sea, y aún sin saber lo que pasará en el futuro, por ahora toca terminar este reportaje. Muchísimas gracias primero a Hanun, también por supuesto a este conjunto de cabañas, a la Sumatra Jungle Huts, a su equipo, a su gran equipo. Hemos trabajado con Marta, con Jason, con Santa. Nos hemos sentido tremendamente bien y es que este lugar, todavía lo que queda virgen de este lugar, es increíble. Mil gracias también a Nacho grabando, Irati ayudando como siempre. Ha sido grandes días. Aquí es un lugar al que me encantaría volver. Seguiremos con los reportajes de la deforestación, quién sabe, apoyadle mucho y se hará lo posible. Gracias por todo también. Nos vemos en la próxima.